Hola, buenas tardes. ¿Cómo que no llega el ponente? Chanfle, déjame, le mando un mensaje porque no sé si a Caro se le habrá pasado o qué. Porque ella fue la que lo programó para para este jueves, ¿no? A ver, déjame, voy a mandarle mensaje. De él sí tengo su teléfono. Déjame, le digo. Va.
¿Qué tal? Pues bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí colaborando con ustedes. Y bueno, pues ya muy bonita la presentación que hacia mi persona, pero bueno, vamos a empezar. Pues vamos a hablar de algo muy importante, algo con lo que convivimos todos los días y a veces no nos damos cuenta. Y pues bueno, a ver si logro hacer que los vean un poquito. Perdón, bueno. Sí. Digo, y a ver si logro hacer que pues tengan un poquito más de empatía con ellos. Y bien, como ya no está cambiando, a ver, un poquito de fallas técnicas que no quiere cambiar. Ya. Bien, como ya mencionaron, pues bueno, vamos a hablar un poco eh, sobre los arácnidos, arácnidos en especial de importancia médica. Y bueno, dentro de los arácnidos hay unos chiquitos, otros grandotes. No sé si ya haya cambiado la presentación por ahí que la puedan ver. Ahí está, me parece. Ahí está. Perfecto, y pues bueno, les decía, vamos a hablar de los arácnidos, estos animalitos, pues algunos chiquitos, otros muy grandotes, de diversas formas, colores, tamaños, y que pues bueno, los hemos visto en algún momento pues en nuestras casas o en algún lado, y pues esta fue la reacción que tuvieron al ver estos animales seguramente. Y antes de que vayan pues, por una chancla, una escoba, por el encendedor para tratar de pues, matarlos, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre estos arácnidos. Pero antes de empezar, me gustaría poner un pequeño, eh, o iniciar con una pequeña frase a base como de adivinanza o para que los haga reflexionar. Esta frase es, pues bueno, todas las arañas son arácnidos, pero no todos los arácnidos son arañas. Vuelvo a repetir, todas las arañas son arácnidos, pero no todos los arácnidos son arañas. Vamos a profundizar un poquito más en esto, porque bien, ustedes recuerdan, existe un gran grupo en el que estamos incluidos, que son los mamíferos, los cuales compartimos pues ciertas características, tener pelo en la piel, glándulas mamarias, y bueno, todos tenemos formas muy diferentes, hábitos diferentes, algunos viven en el agua, otros son muy grandes y pesados como los elefantes, o algunos un poco raros como los armadillos, pero todos, incluyéndonos, pues coincidimos en ciertas características, lo cual nos agrupa dentro de este gran grupo llamado mamalia, o bien mamíferos, como los conocemos vulgarmente, por estas características que nos unen. Dentro de los arácnidos, todos ellos, 11 tipos diferentes, comparten ciertas características que logran pues unirlos en esta gran clase, la clase arácnida, en donde, pues bueno, vamos a ver algunas de las características. Todas tienen 8 patas, tienen un cuerpo dividido en dos partes, la porción cefálica y la porción posterior. Y bueno, unas estructuras cerca del primer par de patas que se llaman pedipalpos, en donde, bueno, vemos que pues todas las arañas, pues son, por aquí vemos a las arañas, están en la parte inferior derecha, pues pertenecen a este gran grupo porque tiene estas características. Pero entonces, entre todas estas, ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo sabemos qué es un arácnido? Si bien vimos ahí, aparecía un alacrán, vamos a reconocer en principio cómo son los arácnidos. Las arañas y los arácnidos no son insectos. Vamos a empezar por ahí. Ellos no son insectos. ¿Por qué? Tenemos ciertas características, ciertas diferencias. Los arácnidos van a presentar 8 patas, mientras que los insectos van a presentar 6. Esta característica tan simple que nos enseñan pues desde el preescolar
a veces no la notamos con estos animalitos que vemos pues en nuestra casa, en el parque o en el bosque. En principio, pues bueno, los arácnidos todos van a tener 8 patas, mientras que los insectos van a presentar 6 patas. Además, como ya les mencioné, el cuerpo de los arácnidos se encuentra dividido en dos: la porción anterior de su cuerpo, que se llama prosoma, y la porción posterior, la que está en la parte de atrás, que se llama opistosoma. Vulgarmente podríamos decirle que sería la cabeza y la cola. Sin embargo, pues bueno, tienen otros nombres. Esto en el caso de los arácnidos. En el caso de los insectos, su cuerpo va a estar dividido en 3 segmentos: la porción más anterior, la de más adelante, que es la cabeza; la de en medio, que es el tórax; y la última, que está al final, la porción posterior, que sería el abdomen: cabeza, tórax y abdomen. Un cuerpo dividido en tres, que si bien igual vuelvo al preescolar o a la primaria, nos hacían dibujar una hormiguita con 3 bolitas: cabeza, tórax, abdomen, y pues bueno, todas sus 6 patitas. Los arácnidos no, los arácnidos tienen 8 patas y un cuerpo dividido en dos. Además, en la porción anterior de los arácnidos se van a encontrar unas estructuras que parecen como patitas muy cerca, pues, de los ojos, y que van a variar dependiendo del tipo de arácnido. Estos no son patas, en realidad son otros apéndices que se llaman pedipalpos y tienen diferentes funciones, diferentes usos, dependiendo del grupo pues del que estemos hablando. En el caso de los insectos, pues bueno, ellos van a presentar antenas y van a presentar pues en sus mandíbulas unas estructuras muy grandes, visibles, cosa que en los arácnidos pues no se va a ver. Y si nos vamos en la parte posterior, en la parte de atrás, los arácnidos, pues bueno, van a presentar otras estructuras. En el caso de las arañas, por ejemplo, van a tener unas hileras que les permite el desarrollo de la seda, de la telaraña. Algunos otros grupos de arácnidos van a tener un flagelo alargado, o bien en el caso de los escorpiones, los alacranes, pues bueno, van a tener esta estructura con la que nos pueden picar, que conocemos como aguijón o vulgarmente también como la puya o bueno, lo que contiene la glándula del veneno. Mientras que en los insectos, las estructuras posteriores, pues bueno, van a ser diferentes, van a tener aguijones, otros apéndices que parezcan como una tijera, etcétera, entre varias cosas. Además, una cosa muy, muy importante y muy relevante: los insectos, la gran mayoría, pues va a presentar estas estructuras que les permite volar para varios lados, que son las alas, y, o bien los arácnidos, en ninguno de los casos van a tener pues alas. Por ahí si ven una noticia en el periódico que encontraron una araña pues con alas, eso es completamente falso. Surge también o ha circulado mucho en las redes sobre un escorpión volador. En realidad, pues bueno, este no es ni escorpión, sí es volador, pero no es escorpión. Es un insecto, como bien les dije, los arácnidos no tienen alas. Este insecto es del orden Mecoptera y bueno, en la parte posterior tiene unas estructuras que asemejan el aguijón del escorpión, pero en realidad son estructuras reproductoras, pues que bueno, que asemejan mucho al del alacrán. Pero bueno, ese es otro tema. Y tenemos estas características básicas: los arácnidos tienen 8 patas, un cuerpo dividido en dos y pues no van a presentar alas. Dentro de los arácnidos, que existen una gran variedad, diferentes tipos. Recuerden la similitud con los mamíferos, diferentes tipos de mamíferos que todos comparten ciertas características que los unen. Los arácnidos igual, existen eh, 11 tipos diferentes, por así decirlo, 11 órdenes. El primero, el orden Palpígradi, que son unos arácnidos muy pequeñitos, miden no más de 3 milímetros. En la porción posterior del opistosoma van a tener
un telson, perdón, un pequeño flagelo eh, muy lleno de setas y pelos que, pues bueno, les va a permitir sentir su entorno. Eh, no presentan ojos ni tienen glándulas de veneno, son completamente inofensivos. Y además, el opistosoma, la parte posterior del cuerpo, pues va a estar segmentado. Si se fijan en el dibujo de la parte inferior, el opistosoma se observa como si fueran varios segmentos. Suele encontrarse en pequeñas cavidades, generalmente debajo de rocas, en la hojarasca, o en zonas húmedas o dentro de cuevas. Y bueno, en México conocemos 4 especies de las 138 que se conocen a nivel mundial. Si se fijan, es una diversidad muy pequeña. Y bueno, esto es en gran parte pues debido al tamaño que tienen y que son pues relativamente difíciles de observar. Otro de los grupos que podemos encontrar es el orden Ricinulae o conocidos como ricinulidos, que en inglés los conocen como arañas terciopelo, debido a que tienen esta eh, eh, pues apariencia de aterciopelada. Y bueno, una de las características es que en la porción anterior van a tener una placa que se llama cuculus, la cual es única de este grupo. No contienen tampoco glándulas de veneno, son arácnidos inofensivos, pequeños, no más de 2 centímetros. Bueno, aquí se ve hasta 10 milímetros de tamaño. Y bueno, prefieren lugares húmedos, oscuros, en piedras grandes, troncos en descomposición y algunas incluso son muy abundantes en cuevas. Y bueno, aquí en México tenemos el honor de ser el primer lugar en contener estas especies, 21 de las especies conocidas de 104 a nivel mundial, siendo pues bueno el experto en este grupo, pues un mexicano. Y pues bueno, por comentarios de este doctor, el doctor Alejandro Valdés Mondragón, pues bueno, aún falta mucho por explorar y conocer, y pues muy probablemente este número de especies, pues bueno, se incremente y sea mayor. Y bueno, son arácnidos inofensivos, así como este que viene enseguida, el orden Schizomida, que bueno, son también animales pequeños. Si vemos el opistosoma, su porción posterior, lo que sería vulgarmente la cola, pues también se encuentra segmentado. Este pequeño arácnido, de no más de 10 milímetros de tamaño, tampoco presenta glándulas de veneno, es completamente inofensivo. Y pues bueno, suele encontrarse en la parte superior de la hojarasca, en ramas en descomposición. Incluso se conoce una especie que es sinantrópica. Esto quiere decir que se encuentra eh, relativamente abundante, o bueno, que cumple su ciclo de vida sin ningún problema en los ambientes urbanizados, o sea, en estrecha relación con los humanos. La especie Stenocrus portoricensis, la cual, pues bueno, ha sido reportada en diferentes ciudades de aquí de la República, en México. Eh, y bueno, tenemos también el honroso lugar, el segundo lugar a nivel mundial de especies conocidas para este orden, de la cual, pues bueno, aún hace falta también mucho por conocer y estudiar. Otro de los grupos de arácnidos inofensivos, que no tiene glándulas de veneno, que pueden llegar a tener, pues bueno, hasta unos 8 centímetros de tamaño, de 8 80 perdón, de 8 milímetros, 80 milímetros, pues bueno, son los solífugos, conocidos como arañas camello, matavenados, eh, arañas mamá de alacrán, etcétera. Tiene muchos nombres comunes. Llama mucho la atención este de matavenados, pues no tiene glándulas de veneno, y pues no sé, desconozco cuál sea el origen de este apodo para este animalito.
que si vemos tiene en la parte inferior izquierda, vemos aquí una imagen cerca del prosoma del solífugo, pues tiene estos como cachetotes con unas tenazas muy grandes. Esas tenazas o esas estructuras que vemos ahí se llaman quelíceros. Esta también es otra de las características que tienen los arácnidos. Todos van a presentar quelíceros de diferente forma y con diferente tamaño, eh, eh, que el cual en el caso de los olífugos, pues bueno, vemos que son bastante grandes, abarcan casi la mitad de la porción cefálica del prosoma de estos animales. Y pues bueno, son animales muy voraces, se alimentan de otros animales más pequeños que ellos y son nocturnos, generalmente, pues bueno, huyen del sol, tal cual es el origen de su nombre, solífugo, que la fuga del sol, y prefieren zonas secas, en climas templados, tropicales, comúnmente colectados en zonas desérticas, aunque bueno, también se han encontrado algunos ejemplares en zonas urbanas. Y sin embargo, hay que recordar que son inofensivos, no tienen glándulas de veneno, y pues lo primero que va a hacer al detectarnos, lo más probable es que sea huir, porque bueno, pues, estamos más grandes que estos animalitos. Otro arácnido, eh, pues también relativamente común, principalmente en zonas boscosas, es el Uropilli telifónido, conocido vulgarmente como vinagrillo, el cual, pues bueno, tiene un tamaño un poco más grande, son de medianos a grandes, no presentan glándulas de veneno. Sin embargo, en la porción posterior del opistosoma, aquí donde se indican las flechas azules, pues tienen unas glándulas que producen ácido acético, lo cual es pues, conocidos por todos comúnmente como el vinagre. Bueno, contiene estas glándulas que al momento de sentirse amenazado o en peligro, pues las expulsa, liberando vinagre, ácido acético, pues para defenderse de sus depredadores y aprovechar para huir. Y pues bueno, al menos que alguien sea alérgico o muy delicado al vinagre, pues bueno, si nos cae en la piel es completamente inofensivo, si nos cae en los ojos, pues probablemente sí nos arda. Sin embargo, pues bueno, no pasa de este dolor. Y bueno, son principalmente de hábitos nocturnos. Durante el día se encuentran en refugios, bajo piedras y troncos en el suelo. Y en México, pues bueno, tenemos 7 especies de las 128 conocidas a nivel mundial. Otro orden, ya casi acabamos, son 11 órdenes los que conocemos. Y pues bueno, hasta el momento, incluido este, los amblipígidos, pues no contienen glándulas de veneno. Todos los arácnidos de los que hemos hablado, de tamaños diversos, son inofensivos, no cuentan con glándulas de veneno que nos hagan, pues bueno, algún daño hacia nuestra salud. Y pues bueno, en particular este animalito que se hizo famoso por salir en una película de Harry Potter, sin embargo, pues bueno, es inofensivo. Los conocen como tendarapos, tenanches, cancles, limpiacasas, corazones, araña estrella, mamá de alacrán también. En fin, tiene un montón de sobrenombres y que bueno, dentro de la comunidad científica lo conocemos como Amblipigi. Y bueno, aquí en México tenemos el grandioso honor de ser el segundo lugar a nivel mundial con 31 especies descritas de las 280 especies. Y en México se encuentra una de las especies más grandes también conocidas a nivel mundial, que como pueden ver aquí, pues llegan a tener el tamaño prácticamente de una mano de una persona adulta. Si recuerdan, otra de las características eran estos pedipalpos, estas como patas que tenían cerca, pues bueno, de los ojos o cerca del primer par de patas. Y esta característica en los amblipígidos es, pues bueno, estos pedipalpos son grandes, robustos, con espinas, se encuentran muy desarrollados,
para alimentarse de sus presas. Se alimentan pues de otros insectos y otros arácnidos más pequeños que ellos, de los cuales puedan cazar, y con estas grandes pues estructuras que tienen, pues bueno, los abrazan y se los van comiendo. Es uno de los motivos por los que les llaman pues limpiacasas en algunos lugares, porque dicen que cuando tienen uno de estos animalitos, pues bueno, les limpian la casa completamente, alimentándose pues de todas las plagas que pudieran tener o otros animales que no desean por ahí. Se les encuentra en regiones tropicales, principalmente en climas cálidos, y algunos, pues bueno, algunas especies son troglobias, perdón, o sea que viven dentro de cuevas. Otro de los grupos más conocidos que también son de importancia médica, sin embargo, pues bueno, en este momento pues no vamos a hacer tanto énfasis en ellos, son los ácaros, muy conocidos por todos, porque bueno, causan eh, un montón, sí, de enfermedades a los humanos, sí, de enfermedades a nuestras mascotas, a las plantas, a un montón de animales. Sin embargo, hay otros que son de vida libre, hay otros, pues bueno, es uno de los grupos más grandes de arácnidos que hay, más de 55,000 especies conocidas. En México, pues más de 13,000 especies, incluso, pues bueno, puse un signo de interrogación porque platicando pues con doctores, expertos con este grupo, la doctora Margarita Vargas Sandoval, que es experta en ácaros, pues me dice, no, o sea, son las especies descritas, por describir hay aún más, eh, pero bueno, falta mucho tiempo para trabajarlas y pues bueno, son pequeños desde 1 centímetro hasta 0,1 milímetros, tampoco tienen glándulas de veneno, esto es muy importante, son solo vectores de enfermedades y se les encuentra prácticamente en todo el mundo, incluso debajo del agua, en los mares, en los ríos, en nuestra cama, en nuestra cara, etcétera. Este es, pues bueno, otro grupo muy interesante que pues habría que profundizar. Y bueno, otro de los grupos, los opiliones, mal llamados arañas patonas, porque pues bueno, no son arañas. Como comenzamos al principio de la plática, todas las arañas son arácnidos, pero no todos los arácnidos son arañas. Este es un claro ejemplo, los opiliones, pues no son arañas, son un grupo independiente, son arácnidos completamente diferentes, que tiene, sí, ciertas características que la unen dentro de la clase arácnida, pero otras características que la separan para hacer su propio orden, los opiliones. Entre ellos, pues bueno, vamos a ver un cuerpo comprimido, vamos a ver aparentemente una bolita y luego las 8 patas. No tiene glándulas de veneno, al contrario, pues bueno, presentan algunas glándulas repugnatorias con las que van a liberar unas sustancias olorosas desagradables que utilizan como medio defensivo. No sé si por ahí hayan visto en redes sociales, en alguna salida al bosque que hayan tenido, o que bueno, se ven como una bola de pelos todas agrupadas en una esquina o en un árbol, y al momento de tocarlas, pues salen caminando el montón de bolas de pelos. Pues bueno, estos pelos que estoy llamando, pues en realidad son opiliones y se les encuentra pues en todos los hábitats terrestres, así como en cuevas, incluso pues bueno, dentro de nuestras casas. Y ahora sí, vámonos con los arácnidos que tienen glándulas de veneno. Este es otro arácnido, los pseudoescorpiones, que como vemos, pues se asemeja mucho a un escorpión. Sin embargo, le hace falta pues la porción trasera, lo que llamamos como cola o la colita del alacrán. Y pues bueno, simplemente se asemeja mucho a los escorpiones. Sin embargo, pues sí, también tiene glándulas de veneno, el cual ese no es tóxico para nosotros, las personas, los hombres y mujeres también. Es completamente
inocuo para nuestro organismo. Y a diferencia de las arañas o escorpiones que tienen glándulas de veneno, los pseudoescorpiones van a presentar este veneno en sus pedipalpos. Si se fijan, son como las tenazas del alacrán, pero en la parte pues de las manitas, donde están las tenazas, ahí es donde tiene las glándulas de veneno. Y además también puede producir seda como como las arañas, pero esta seda la van a producir en sus quelíceros, como vemos en la parte de la derecha, la flecha azul, estos quelíceros, estas estructuras que tienen pues cerca de la boca, a partir de ahí es donde van a producir esta seda, que tal cual van a utilizar, pues bueno, para cuidar a sus crías y utilizarlas, pues bueno, en diferentes formas. Suelen encontrarse en suelo, sobre plantas en descomposición, en zonas tropicales a templadas y bueno, también las podemos encontrar en nuestras casas. Y bueno, son completamente inofensivos. De hecho, si han visto uno o si ven uno, pues bueno, qué buen ojo tienen y qué buena suerte, porque luego, pues bueno, no prestamos mucha atención a estos animalitos que vemos pues en nuestra casa o en el bosque o en el campo. Otro de los arácnidos eh, que ya competen ahora sí al tema o lo que nos es relevante son los escorpiones. Eh, Estos, pues no sé si alguna vez le han contado las patas a un alacrán, y si no, pues por aquí hay una foto. Vamos a ver que de este lado tiene pues cuatro patas y pues del otro lado también va a tener cuatro. Tienen ocho patas en total. Los escorpiones son arácnidos. Sus pedipalpos, como vemos, son estas tenacitas que tienen ahí. Y bueno, hay de diferentes tamaños, desde 1 centímetro hasta 20 centímetros de longitud. Contienen glándulas de veneno, las cuales pueden llegar a ser tóxicas pues, para las personas. Y se encuentra desde los trópicos hasta en zonas templadas y frías. Suelen habitar en grietas, bajo troncos y rocas. Pueden llegar a hacer galerías sobre el suelo, eh, bajo la corteza de árboles, en fin, un montón de lugares donde los podemos encontrar. Incluso algunas, pues bueno, también dentro de cuevas, principalmente aquí en México. Y bueno, vamos a hacer aquí, vamos a ampliar un poco más pues la información al respecto, particularmente aquí en México, en donde encontramos pues 8 familias de escorpiones, algunas de ellas, como esta que vemos aquí en la parte inferior, eh, en medio, la familia Tiflocactide, la cual habita exclusivamente en cuevas. Pues bueno, si vemos son alacranes pues bastante largos, bonitos, que no contienen ojos, que también tienen veneno, pero este veneno es completamente inocuo para las personas. Todos los alacranes van a tener veneno, pero solo algunos son los que van a ser tóxicos para nosotros. En este caso, en México se registran de estas 8 familias, la familia Bejóvide y Bútide, que son las más comunes de encontrar en casas o en el bosque. Pues bueno, solo la familia Bútide, la que vemos aquí a la derecha, el güerito, por así decirlo, pues contiene un veneno que puede llevarnos al hospital o que puede poner nuestra vida en riesgo, un veneno tóxico. ¿Y cómo lo podemos diferenciar de la otra familia, que es un poco más común, la familia Bejóvide? Pues bueno, en la parte dorsal, bueno, de esta familia, la familia Butide, bueno, contiene dos especies, dos géneros, perdón, el género Chaneque y el género Centruroides, y de los cuales este último, el Centruroides, es el que pues tiene más relevancia para la salud pública. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Pues bueno, vemos que en sus pedipalpos, en los centruroides, estos que vemos aquí en la parte derecha, pues bueno, son unos pedipalpos, unas tenazas más esbeltas, más delgadas, no se ven tan desarrolladas estas marcas, estas granulaciones en sus pedipalpos, a diferencia de otros alacranes o de otros escorpiones, como vemos aquí, uno de la familia Bejóvide,
Además, en la parte dorsal de los alacranes peligrosos, por así llamarlos, o tóxicos para las personas, pues vamos a observar que se marcan claramente dos bandas de color negro, a diferencia, pues bueno, de otros alacranes que van a estar completamente oscuros o que van a tener otra coloración. Y además, si nos vamos en la porción más posterior, en la parte final, lo que conocemos comúnmente como la cola del alacrán, vamos a ver que el alacrán que sí es tóxico o que puede poner nuestra vida en riesgo en caso de una picadura, pues esta cola es esbelta, sin adornaciones, a diferencia de otros alacranes que van a tener estas espinas o estos picos más detallados. Los alacranes que sí son tóxicos para las personas, pues bueno, van a ser colas esbeltas, aparentemente sin ningún adorno, y pues bueno, hay que tener ahí algo de cuidado si es que llegamos a encontrarnos con uno de ellos. Y pues bueno, principalmente eh, en México, los estados que cuentan con presencia de alacranes del género Centruroides, que son de importancia para la salud pública, se encuentran distribuidos en los estados de la vertiente del Pacífico, así como en algunos de su interior. Entonces es muy importante. Esto no quiere decir que en otros estados no haya especies del género Centruroides. Sin embargo, los que se encuentran ahí, su toxicidad es baja a muy baja, y pues bueno, en caso de una picadura, es muy probable que la intoxicación no sea tan severa en comparación a que si te pica un alacrán de los que se encuentran en estos estados marcados en rojo. Y bueno, en particular en Michoacán, pues bueno, vemos solo en un estado, vemos cómo hay una gran variedad de alacranes del género Centruroides, y cómo a pesar de que, pues bueno, todos son de este género, pues solo 7 son de importancia médica o de importancia para la salud pública. Esto quiere decir que si nos llegan a picar, su toxicidad, pues bueno, puede ser alta en nuestro organismo y puede poner nuestra vida en riesgo. Y pues bueno, nos faltaba un orden de arácnidos. Ahora sí, pues es el orden, uno de los órdenes más grandes después de los ácaros, el orden Aranae, las arañas, en donde, pues bueno, en México se cuenta con más de 50.000 especies. Perdón, en el mundo se conocen más de 50.000 especies, de las cuales, pues bueno, cerca de 2.200, un poco más, viven en México, y las hay de diferentes tamaños, desde 0.4 centímetros hasta 15 centímetros de longitud. Todas, bueno, la mayoría posee glándulas de veneno, excepto una familia, de las cuales solo algunas, pues bueno, este veneno puede llegar a ser tóxico para nosotros las personas. Todas las arañas producen seda, y si se fijan, a diferencia de los opiliones, los otros arácnidos que hablamos previamente, el cuerpo de las arañas se encuentra claramente diferenciado en dos partes, y se encuentra unido, aquí vemos en la flecha roja, por eh, una cinturita, por así llamarlo, muy estrecha, que une la porción anterior de la porción posterior. Y pues bueno, de las arañas hay una gran variedad de formas, colores, tamaños. Unas se han adaptado muy bien a vivir en ambientes desérticos, donde prácticamente no hay agua. Otras, todo lo contrario, han logrado cumplir todo su ciclo de vida debajo del agua, sin ningún problema. Eh, y bueno, hay unas muy pequeñitas, otras bastante grandes, del tamaño de una mano de una persona adulta, etcétera. De todas estas, eh, que han logrado adaptarse a diferentes ambientes, pues bueno, también las podemos encontrar dentro de nuestros hogares, en lugares donde usualmente, pues bueno, no revisamos o no limpiamos constantemente, como lo es debajo de escaleras, en los registros de agua, detrás de cuadros,
etcétera. Estoy seguro que si todos voltean ahorita a la esquina de su habitación, o en la gran mayoría de la habitación de ustedes, pues se va a encontrar ahí al menos el vestigio de una telaraña, porque bueno, al menos hubo una araña por ahí. ¿Y cómo es que logran pues llegar incluso a a nuestras casas y están en todos lados prácticamente? Pues bueno, una de las diferentes adaptaciones que han presentado o que tienen es esta alta fecundidad. Tienen una gran cantidad eh, pues de descendencia y de crías que logran sobrevivir, las cuales pues bueno, también pueden llegar a volar. Aquí vemos en la parte superior izquierda una arañita pequeña que está liberando pues, un pequeño hilo de seda. Esto lo utilizan como si fuera pues un gran papalote o un gran paracaídas que con las corrientes de aire y corrientes estáticas que hay en el ambiente pueden elevarse y pues volar hacia otro punto para ahí establecerse y continuar con su ciclo de vida. Y bueno, además de que pues, pueden volar, tienen una gran descendencia, son depredadoras, todas ellas se alimentan pues de otros animales, principalmente insectos, eh, que cazan y que con la ayuda de su veneno, pues bueno, los inmovilizan y se los comen. Y aquí, pues bueno, les pongo una pequeña imagen para distinguir claramente lo que es una araña de lo que es un opilión o lo que conocemos como araña patona. Si se fijan, la araña se encuentra, que es la que está en su lado izquierdo, pues bueno, el cuerpo se ve claramente diferenciado, se ven dos bolitas, por así decirlo, mientras que el opilión, este cuerpo se ve como si fuera una sola bolita, un cuerpo comprimido, eh, y que aparenta ser, pues bueno, una bolita con las ocho patas. Y bueno, vemos aquí como pues la araña, a pesar de que está, o bueno, se ve un poco más pequeña, puede llegar a alimentarse pues de otros animales, en este caso, pues bueno, de un opilión, pues de tamaño considerable, casi del mismo tamaño que la araña. Y bueno, solo para ilustrar y recordarles que los opiliones no son arañas, y las arañas, pues bueno, utilizan su veneno para alimentarse de otros animales. Bien, como ya les mencioné, se alimentan de otros animales que llegan a ser molestos para nosotros, como cucarachas, otras arañas, y pues esto hace que cumplan una función ecológica bastante importante. Eh, unos investigadores realizaron un trabajo en 2017 en donde observaron que las arañas pueden llegar a alimentarse de entre 400 a 800 millones de toneladas de insectos y otros artrópodos en un año. La población mundial humana aproximadamente pues pesa 287 millones de toneladas en comparación con los insectos que son 400 millones de toneladas. Pues bueno, en menos de un año las arañas podrían comernos si es que comieran humanos. Y pues bueno, afortunadamente no se alimentan de nosotros, pero bueno, es para demostrar la magnitud de todo lo que pues nos ayudan ecológicamente, alimentándose de otros animales, de otros insectos y artrópodos particularmente. Y entonces, pues bueno, ya tantas bichitos, tantas patas, pues han de estar nerviosos y pues se preguntan, bueno, ¿y todas las arañas son peligrosas? Pues la gran mayoría de las arañas son inofensivas. Al menos 20 géneros de arañas puede requerir algún tipo de atención médica en caso de que pues nos muerdan y pues que nos inoculen su veneno, como lo son estas arañas que les ilustro por aquí. Sin embargo, aquellas que tienen una toxicidad alta, consideradas de importancia médica o de importancia para la salud pública, aquellas cuya mordedura pues va a requerir atención médica y que el veneno puede causar grandes lesiones, incluso la muerte, pues bueno, se encuentran agrupadas en estos cinco géneros, de los cuales
pues la araña, se encuentra la araña violinista y la araña viuda negra, las cuales, pues bueno, se distribuyen aquí en México y las podemos identificar, pues, de manera así muy rápida. En el caso de las arañas viudas, en el vientre van a presentar una mancha, una marca con forma de reloj de arena o de dos triángulos que se encuentran entre sí. Y de estas vamos a encontrar, pues sí, las viudas negras, que son de un color negro, con marcas o adornos rojizos o de color rojo, y la viuda café, que pues simplemente es de color café, es otra especie, con otra tonalidad, otra coloración. Sin embargo, el vientre, en la que sería la panza, vamos a observar esta marca o esta mancha con forma de reloj de arena, eh, o dos triángulos que se encuentran entre sí. Estas arañas sí debemos de tener mucho cuidado y debemos de evitar intentar agarrarlas con nuestra mano. Además, va a existir una gran variación en las manchas y coloración que presenten en el dorso, en su espalda, por así llamarlo. Pues pueden ser completamente negras, presentar una pequeña marca roja, estar rayadas como si fueran un tigre en todo su dorso, en una gran variedad de formas. Y el reloj de arena o la mancha que vemos en el vientre también puede variar. Puede ser muy ancho, amorfo y no parecer pues un reloj de arena, puede estar separado entre sí, puede incluso no tener esta mancha, estar completamente negra tanto en el dorso como en el vientre. Entonces, pues bueno, debemos tener ahí mucho cuidado, por eso les recuerdo, pues no, no las debemos de agarrar. Las viudas cafés en cambio, pues bueno, van a tener esta coloración café, que sí va a ir desde unos tonos más oscuros, un café oscuro, hasta un café claro. Y en el vientre, pues bueno, se va a mostrar esta mancha con forma de reloj de arena, que aquí en las fotografías que se ven en la parte inferior, pues bueno, eran arañas que ya no estaban vivas, que se encontraban tomadas bajo el microscopio y pues bueno, pierden esta coloración, pero en vivo pues se va a ver como en la fotografía superior, en la parte superior derecha, pues bueno, esta marca con forma de reloj de arena, de color rojo a color anaranjado. Estas arañas, les recuerdo, pues no las debemos tomar con la mano, debemos de ser muy precavidos y muy cuidadosos. Y bueno, otra manera en la que podemos detectar si es que tenemos estas arañas, en caso de que pues, no veamos a la araña, es por los ovisacos que ponen. O sea, vulgarmente los conocemos como los huevos. Vamos a ver que en el caso de las viudas cafés, este ovisaco, esta bola, donde dentro se van a encontrar los huevos de la araña, en la parte exterior pues se ven como pequeños picos, adornaciones, así como si fuera un coronavirus chiquito, lo cual es característico de la viuda café. En el caso de la viuda negra, pues bueno, este obisaco va a ser liso, va a ser esférico, y una característica que ambas comparten, ambas arañas viudas, es que la telaraña, la seda al momento de tocarla, va a ser rígida al tacto. O sea que vamos a sentir cierta resistencia y va a ser, sí se va a romper, pero va a ser un poco resistente para que se rompa. Hay unas arañas que se parecen mucho a las viudas negras o viudas cafés, que son, pues bueno, las conocen como falsas viudas negras, que si se fijan en el dorso o en su espalda, se ven unas manchas, pero de color crema, de color blanco, eh, diferentes a las de las viudas negras o viudas cafés. Además, esta parte, lo que sería el opistosoma, o que diríamos pues, la colita de la araña, pues es ovalada, se encuentra aplanada de arriba hacia abajo, como si fuera así una empanada, mientras que el de las viudas negras va a ser esférico, así como el fruto de un capulín. eh, es uno de los motivos por el que llaman también a las viudas negras, viudas arañas capulinas, porque bueno, su opistosoma, su colita parece como si fuera un capulín.
Sin embargo, hay que tener cuidado porque eh, recordemos que puede haber viudas negras completamente negras, eh, y también pues falsas viudas negras de otras especies que su coloración sea pues, negra completamente y podemos llegar a confundirnos. Entonces pues bueno, mejor evitamos tomarlas con la mano para evitar pues que nos muerdan o sufrir un accidente con ellas. Otra de las arañas consideradas peligrosas, ya que su mordedura, pues bueno, pues, el veneno que nos pueden llegar a inocular es tóxico para nosotros, es el de las arañas violinistas. Estas arañas que se han vuelto pues, famosas relativamente ahora en diferentes medios, pues bueno, vemos que su espalda, en lo que sería en el dorso, se forma esta mancha con forma pues de violín, una mancha más oscura que parece un violín, una guitarra, un tololoche, y que además en la parte de los ojos, pues bueno, van a presentar 6 ojos acomodados en pares, dos en la parte más de adelante y el resto en los costados, como si fuera una sonrisa o una U. Y bueno, esta es una de las características de las violinistas. Y como ven, pues bueno, son de cuerpos simples, sin otras adornaciones, pues bastante bonitas, y que podemos llegar a confundir con otras arañas, como esta, que sí es la verdadera araña patona que vemos en las esquinas en nuestras casas o debajo de algunos muebles, que tiene unas patas más delgadas. Los ojos, vemos aquí cómo son, no son 6 ojos, son más ojos, y pues bueno, se encuentran agrupados de diferentes maneras, y los pedipalpos, estas estructuras que tienen cerca del primer par de patas, en el caso de las arañas patonas, pues bueno, está agrandado o ensanchado en comparación a la araña violinista. Otra araña que llegan a confundir es la araña tigre, araña escupidora, que vemos aquí en la parte superior derecha, que si vemos su cuerpo está adornado completamente con manchas negras, con diferentes formas. Presenta, al igual que la araña violinista, 6 ojos. Sin embargo, pues bueno, tiene otras características que las separan y que no las incluye dentro de las violinistas. Eh, y bueno, otra de las arañas, que son las arañas de patio o arañas, eh, pues bueno, no tienen un nombre común tal cual, pero las encontramos en el patio, que vemos aquí en la parte inferior. Pues bueno, si nos fijamos, tienen los ojos diferentes a las arañas violinistas, además de los pedipalpos, que marcamos aquí con una flecha roja, pues son más alargados, tienen una coloración más oscura, en fin, son arañas cuya mordedura, pues bueno, su veneno no es tóxico para nosotros, a diferencia de las arañas violinistas. La gran mayoría de las arañas que presentamos, y principalmente las arañas de importancia para la salud pública o de toxicidad alta, pues llegan a ser sinantrópicas. ¿Qué es esto? Son arañas o especies capaces de resistir las modificaciones hechas por el hombre, eh, sobrevivir y mantenerse en estrecha relación con los humanos y su domicilio. Es por ello que, pues bueno, es relativamente común encontrar arañas en nuestros hogares, y se han hecho, pues bueno, relativamente pocos estudios sobre arañas en ambientes urbanos o en diferentes ciudades. Como vemos, pues hay una gran disparidad en cuanto al número de especies que se encuentra en cada ciudad. Y esto, bueno, debido al, son diferentes ciudades con diferentes características ambientales, de movilidad, entre otras. Y bueno, aproximadamente de estos trabajos que se han hecho, aproximadamente 78 especies son comunes de encontrar en las ciudades, y en todos los trabajos se reporta al menos una especie, bueno, considerada eh, peligrosa para las personas o de importancia para la salud pública, que son la viuda negra y la araña violinista. Y rápidamente, pues bueno, les voy a platicar
cómo no tener arañas en casa, y pues son cosas muy sencillas. Las arañas que habitan en nuestras viviendas suelen encontrarse en lugares donde pues, no solemos limpiar constantemente, debajo de lavaderos, detrás de muebles, en las esquinas superiores, lugares donde pues las arañas van a estar tranquilas, saben que no van a ser molestadas y prefieren estar ahí. Entonces, bueno, debemos de tener esta cultura de la prevención y hacer constantemente lugares donde no solemos hacerlo. Todos tenemos un cuarto lleno de cosas, lo cual pues son hábitats potenciales para estas arañas. Entonces, pues bueno, tratar de mantenerlo ordenado, las cosas en su lugar para evitar, pues bueno, que se vayan ahí estableciendo algunas arañas. ¿Y qué hacemos entonces si vemos una araña, si ya la detectamos y no la queremos dentro de nuestro hogar? Pues bueno, primero que nada, hay que guardar la calma. Vamos a observarla fijamente para evitar que se escape, sin dejar de verla. Pues bueno, vamos a conseguir un vaso y pues bueno, vamos a intentar capturarla, de preferencia que este vaso de vidrio, este recipiente sea transparente para observar cuando la araña pues, suba a este recipiente. Después, con la ayuda de una hoja de papel, eh, que vamos a introducir por debajo de este recipiente, pues bueno, vamos a tapar la salida del vaso o del recipiente, la cual vamos a levantar con mucho cuidado, lo volteamos para evitar que salga la araña y pues bueno, ahora sí la podemos liberar en un jardín, en un parque, en un baldío, en el lugar que veamos más conveniente fuera de nuestro hogar. Pero pues si se me olvidó la hoja de papel y pues lo intenté levantar con mi mano y pues me mordió y resulta que era una viuda negra o una violinista, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es acudir al centro de salud, hospital, ISSSTE, a la instancia de salud más cercana que tengamos. Ya existe un antiveneno para ambas especies de arañas, ambos géneros, las viudas negras y las violinistas. Entonces, pues bueno, eh, pues hay que acudir al centro de salud y para ello, pues hay que corroborar que nos haya mordido una araña. Si es posible, pues bueno, hay que capturar este ejemplar, aunque sea aplastado, para que el médico, pues bueno, pueda determinar si es una araña peligrosa, una araña tóxica para nosotros o no. En caso de que el médico no lo sepa, pues bueno, llega a comunicarse con nosotros a través de la red toxicológica de Michoacán, en donde nosotros, pues bueno, podemos determinarla muchas veces con la fotografía si esta araña es peligrosa para, o bueno, es tóxica para nosotros o no. Y bueno, en caso de serlo, el médico ya sabe cómo atender estas mordeduras. No hay que utilizar remedios caseros en la herida, en la mordedura, ya que pues, puede lesionar, agravar más la herida y confundir a los médicos y llevarlos a un diagnóstico erróneo. Si acaso podemos lavar con agua y con jabón para pues evitar que se infecte la zona de la mordedura y pues bueno, evitar subir fotos de la mordedura a las redes sociales. Luego suben la foto de la mordida y saben si es de una araña, cuando pues, deberían de acudir al centro como primera reacción, al centro médico y pues bueno, ahí los profesionales podrán atenderlo pues de manera más eficaz. Muchas veces es complicado dar un diagnóstico correcto por estos profesionales de la salud y pues es mucho más complicado solo con una fotografía, pues bueno, llegar a hacerlo. Y bueno, con esto termino. Espero pues tengan ahí un poquito más de empatía con las arañas, conozcan cuáles son, hayan conocido cuáles son las peligrosas, cuáles no. Dejo mi contacto para cualquier duda, pregunta, comentario. Y pues bueno, aquí seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Aprendí mucho de arácnidos en general. Sabía que arañas y alacranes estaban como dentro del mismo grupo, pero no había pensado nunca en más, ¿no? En ácaros. Pues que nada más
creo que se identifican por tener ocho patas. Justo esa es una duda que tenía. ¿Por qué es que empiezan a desarrollar todos como esas ocho patas? ¿Vienen como de la misma familia, o es como alguna especie de evolución convergente? ¿Por qué les serviría tener ocho? Pues así la respuesta clara, clara, ¿por qué ocho patas? No la tengo. Eh, Sin embargo, pues sí, evolutivamente hace millones de años, la primer, de los primeros protoarácnidos, pues bueno, conservaron estas ocho patas que los llevó pues a mantenerse con algunas otras estructuras, pero bueno, dieron origen a las arañas actuales, arácnidos, perdón, actuales, así como otra línea evolutiva, otros seres, pues bueno, llevaron a los insectos pues, a desarrollarse y continuar evolucionando. Eh, pero bueno, pues fueron azares de la evolución que permitió a las arañas y arácnidos en general, pues mantenerse con estas características, ocho patas, pedipalpos y quelíceros. Ok, sí, gracias. Mira, tenemos otra pregunta de Carolina que nos pregunta, ¿por qué algunas especies producen venenos más potentes que otros? Em, pues así lo quiso la evolución. Tienen diferentes características eh, que igual por azar del destino, pues algunas de esos venenos pues llegan a ser tóxicos para nosotros. No es que estén o que las arañas lo hayan desarrollado o los alacranes los hayan desarrollado, pues para pues hacernos daños o intoxicarnos a nosotros. Es mera casualidad que este veneno pues sí nos afecte. En el caso particular de algunos alacranes, hay un estudio donde observaron que mientras más pequeño el alacrán, pues más tóxico era su veneno. eh, y esto debido pues al tamaño que tenían, pues buscaron otra estrategia para atrapar a sus presas, a diferencia de alacranes grandes que tienen tenazas grandes, agarran a su presa y con esos músculos, pues, de sus tenazas, pues se pueden alimentar sin problemas. Los alacranes más pequeñitos, pues este veneno es más tóxico, más potente, el cual utilizan para picar a su presa, adormecerla y pues comérsela sin ningún problema. Y pues bueno, casualmente esos venenos pueden llegar a ser tóxicos para nosotros, las personas. Claro, sí se había escuchado esto de que los alacranes entre más pequeños, más peligrosos, pero no sabía si era un mito o no. Entonces sí hay cierta verdad detrás de ello. Sí, ahí sí hago un paréntesis grande o abro un poco Ujú. más, porque la muestra fue pequeña, no fueron todos los alacranes del mundo en donde hicieron este estudio, solo con algunos. Eh, y bueno, se demuestra aquí en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, hay un alacrán pequeñito que se llama Bejovis morelia, el cual, pues uno pensaría, siguiendo esta lógica, que al ser pequeñito va a ser muy tóxico. Y pues bueno, no es mentira, es un alacrán inofensivo, pequeñito, que vive pues aparentemente solo aquí en el estado de Michoacán. Entonces no aplica para todos los alacranes. Ah, claro. También me quedaba un poco esa duda. Cuando mencionabas, bueno, las falsas viudas negras, pero también a las viudas, cafés. Entonces, ¿las cafés también son de importancia médica? Sí, ahí olvidé aquí modificar algunos aspectos de la presentación, pero en realidad todas las arañas son de importancia médica. ¿Por qué? Porque pues, si a mí me muerde una araña, voy a ir al médico, es mi primera reacción. Si es peligrosa o no es peligrosa, yo voy a ir al médico. Las arañas tóxicas son solo algunas de las arañas. En este caso, sí, la viuda negra y la viuda café tienen venenos que son tóxicos para nosotros.
Entonces, pues sí, es una araña de importancia toxicológica o médico-toxicológica. Claro, sí, sí, porque no voy a detenerme a pensar, a ver, ¿esta araña será tóxica o no? ¿Irá al doctor o no es? Entonces, la recomendación es siempre ir, ¿no? Y no Sí, detenerme yo a querer evaluar eso. sí, precisamente luego resulta hasta complicado para uno que tiene el ojo pues ya entrenado, por así decirlo. eh, y pues para qué perder tiempo en saber si es tóxica o no es tóxica, mejor me voy al hospital al que tenga más cercano y si puedo llevo a la araña y le digo al médico pues esto me picó, voy a morir, no me voy a morir. Sí, 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 claro. Una pregunta justo que nos hacen también en la transmisión es, ¿un arácnido puede decidir si usa sus glándulas de veneno o siempre que ataca usa veneno? Eh, sí, los arácnidos, particularmente los alacranes, pueden decidir. Cómo lo hacen aún no se conoce ese método. En varios, algunos trabajos se ha demostrado que los alacranes, dentro de lo que conocemos como puya o el aguijón, pues contiene dos conductos en el cual uno inocula veneno y otro inocula otra sustancia que causa pues dolor. No es veneno, no nos hace daño, pero sí nos puede llegar a causar dolor. El por qué o el cuándo utiliza uno y cuándo utiliza otro aún se desconoce. Eh, Sin embargo, pues bueno, se ha descubierto que tiene estos dos canales o estas dos sustancias que pueden inocular, o incluso el alacrán puede llegar a picar y no inocular ninguna, ni veneno, ni la otra sustancia, y esto se le conoce como picadura seca. Solo pica para advertir, por así decirlo, hey, aquí estoy, y no inocular veneno. Si nosotros seguimos pues intentando manipular el animal, puede que ahora sí nos pique y nos inocule un veneno, y pues poner nuestra vida en riesgo. Ok, sí. También, bueno, tenemos otra pregunta, pero antes quería preguntarte si, bueno, ya que la distribución al menos de las arañas, mostrabas que dos están en México, que son la violinista, bueno, de las arañas que son de exportación toxicológica, la violinista y la viuda negra, que también había otra que vivía en Centroamérica y América y Sudamérica, y otra que estaba en Australia. ¿No hay de importancia toxicológica en, no sé, en África y en Europa? Sí, sí las hay. Hay también viudas negras, violinistas, eh, y por ahí una que estaba en Sudamérica, el género, ay, no recuerdo, pero es un pariente de las violinistas, también vive en África. Les llaman arañas areneras, del género Sicarius, ya me acordé. Y bueno, también son de importancia médico-toxicológica, y pues en todo el mundo podemos encontrar al menos una pues araña que pueda poner nuestra vida en riesgo. Ok, entonces no, no porque esté en esos continentes tengo que confiarme. Pero lo que había visto es que en particular en Australia, no nada más arañas, ¿no? Sino como que animales de muchos tipos, como que tienden a ser más hostiles hacia el ser humano. Como que de algún lado había tenido esa impresión. ¿Si es así o es como un mito también? No es que los animales sean más hostiles, sí tienen más eh, pues, características de toxicidades más altas. No es que las utilicen en contra de nosotros, pero sí, sí hay animales, arañas, serpientes, que pueden, pues que contienen una toxicidad muy alta y pueden poner pues nuestra vida en peligro. Entonces, pues sí, no es un mito. Eh, lo que pasa es también que como humanos, pues bueno, luego nos arriesgamos mucho y estamos ahí manipulando a estos animales, muchas veces por accidente,
y pues bueno, ocurren estas mordeduras y pues ponen nuestra vida en riesgo. Claro, sí, sí, gracias. Fíjese que, bueno, aquí en el estado de Michoacán y en También en Morelia en particular, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Gustavo López Orozco, ahí con formación de paramédico yo, pues ahí lo conocí en algunas clases que nos dio sobre toxicología y botiquín toxicológico. Y algo que nos platicaba muy interesante es que muchas veces se desconoce aquí por parte de la población en general que existen justamente estos centros de toxicología. Y también importante que en algunas ocasiones grupos que hacen senderismo, que hacen excursiones y hacen de escuelas, algunas instituciones o demás, pues muchas veces quieren saber cómo poder cuidarse, cómo poder llevar estas condiciones de salud con sus personales, ¿verdad? Porque también a veces se encuentran a distancias pues, considerables, en las cuales pues a veces el tiempo de reacción de los servicios de emergencia pues puede resultar muy tardado. Entonces algo que, bueno, se discutía mucho era la evolución justamente de cómo ha avanzado la medicina en toxicología, cómo se ha evolucionado también estas cuestiones. Creo que también aquí en RedTox tienen una aplicación, ¿verdad? Este, que ha estado o sea, ahí usándose para el público también, pero enfocándose un poquito más allá, ¿qué consejo le podría dar a la población general, también, sobre todo a los que se dedican a excursiones o que salen mucho en grupos? Una, sobre el querer tener algún botiquín toxicológico contra ir directamente a los centros de atención médica por estas razones que le comento. Sí, precisamente el doctor Gustavo López Orozco forma parte también de la red TOX, es pues, el médico toxicólogo pues de referencia a nivel nacional incluso. Eh, y sí, falta mucho eh, pues fomentar en la población este interés, esta curiosidad sobre todo, eh, pues por conocer a particular las arañas que son peligrosas pues en un sitio, sobre todo los que realizan estas actividades pues al aire libre, pues bueno, si van a realizarlas, por supuesto están en su derecho, pero pues investigar o que tengan esa curiosidad, pues voy a ir a un sitio y qué arañas hay peligrosas por ahí, que alacranes también pudiera haber, qué serpientes, en general los riesgos que pudiera haber. eh, y pues bueno, ahí sí es iniciativa de las personas, sin embargo, pues también de nuestra parte, tanto como biólogos, paramédicos, médicos, aficionados incluso, pues una de las labores que hacemos es precisamente esto, pues difundir el conocimiento respecto a qué arañas son peligrosas, qué animales nos pueden hacer daño, porque pasa algo que a mí me gusta repetir mucho, pasa algo y es que a veces las personas no saben que no saben. O sea, no saben que hay animales o algo que les pueda hacer daño allá. Lo ignoran simplemente, por eso no lo investigan. Entonces, una de nuestras funciones, que estamos dentro del ámbito de la salud o de la investigación, pues bueno, es fomentar este conocimiento para que las personas, pues bueno, ya conozco que arañas son peligrosas, pues bueno, las voy a reconocer para cuando vaya pues alguna actividad al aire libre, pues evite pues tener contacto con ellas. Si voy a acampar, pues revisar el suelo, que no haya arañas peligrosas, alacranes también peligrosos, serpientes. Y pues bueno, de esta manera, pues evitar esta mordedura o este accidente. En caso de que llegue a haber una, pues sí, como les digo, lo ideal es acudir al centro de salud, hospital, a lo que tengan más cercano, ya que ahí pues sí los van a atender y gracias a la red toxicológica, a la red TOX, pues bueno, se les haría llegar
el favoterápico o el antiveneno, por así decirlo, para atenderlos de manera eficaz. Y como bien mencionas, los invito igual, ahora sí un comercial aquí, que busquen en su buscador de preferencia, Google, Yahoo o el que utilicen, busquen Red Talks y ahí van a encontrar una aplicación, una página incluso, eh, en donde van a ver a los centros de salud o centros toxicológicos por estado, los expertos también que pueda haber en cada uno de los estados. Si es que uno tiene pensado viajar, no sé, a Veracruz, y voy a acampar por allá, entonces, pues bueno, ahí se encuentra información valiosa, que pudiéramos compartir, y que podemos también adquirir al momento de, pues, previo de acudir a ese sitio y pues reconocer qué animales son los que, con los que podría llegar a encontrarme y cuáles son peligrosos. Ok. Muy bien, muchas gracias, doctor. Igual en este tenor, y saliendo aquí como lo menciona, ¿se puede acercar la población a ustedes para solicitar algún curso especializado o capacitación en particular? Claro que sí, justo igual aquí no le he cambiado, aquí está mi contacto para cualquier duda, pregunta, comentario, capacitación. Estamos abiertos, eh, a colaborar. Eh, Ahorita vengo, pues bueno, en representación del laboratorio de entomología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde pues soy colaborador. Sin embargo, también, pues, mi adscripción es la Secretaría de Salud a nivel federal. Estoy aquí residiendo en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Entonces también podría ser de manera conjunta tanto con la Secretaría de Salud de la Universidad Michoacana, pues estas capacitaciones, para tenerlo pues de manera más integral, pues este conocimiento, ahora sí desde el nivel básico hasta niveles pues bueno más avanzados. Y bueno, aquí dejo igual mi correo, mi contacto para pues ahora sí una capacitación, plática futura, pues ahí seguimos a la orden. Excelente. Muchas gracias, doctor. Dani, ¿me ayudas a cerrar? Claro, sí, muchas gracias, doctor. Es información, como bien dice, como bastante útil, eh, que luego no nos preocupamos por saber y que pues agradecemos que haya personas que se estén dedicando a hacernos saber cuáles son las especies que son de importancia médica. Y bueno, por lo mismo, aquí está el contacto del doctor, si alguien quiere escribirle para preguntarle más dudas. Y le agradezco, creo que sí estaría muy bien esta idea de dar alguna capacitación para saber qué hacer en este tipo de casos. Y bueno, pues muchas gracias por habernos dado esta charla. Y ya nada más me comunico al público diciéndoles que pues nos vemos el próximo jueves en la próxima sesión de webinar. Hasta pronto.